Entre las herramientas de acá, las vectoriales, podríamos tener acceso a unas preelaboradas. Claro que todas estas cosas que acá tenemos podemos hacerlo prácticamente con lo que es la pluma. No necesitamos de estas herramientas, al igual que esta de la curvatura también se puede hacer con pluma. Pero quizás para facilitar un poco, aunque nos parece un poco más de relleno, más que ser útil, simplemente para ahorrarnos un poco el tiempo tenemos estas herramientas. Pero ni siquiera debería estar acá porque nos confunde un poco el hecho de que ¿para qué tener esto si podemos hacerlo lo mismo con pluma? Entonces, es algo simplemente para rellenar algo complemento. Pero vamos a ver para qué sirve cada uno de estos. Por ejemplo, yo quiero hacer un segmento, una línea de segmento. Hago clic y arrastro, ya tengo una línea. Entonces, nada más que eso es la función. Claro que tiene sus puntos de ancla acá para modificar el mismo. También si quiero hacer una curvatura, un arco, hago clic en uno de esa manera y lo suelto y ya tengo mi curva. Como vemos es algo un poco sin sentido si lo puedo hacer perfectamente con pluma. También tendría la parte de espiral. Hago clic y comienzo a arrastrar y me va a hacer un espiral. Si quiero aumentar la cantidad de la profundidad del mismo, hago con las teclas de direcciones de la parte superior o inferior, voy quitando lo que sería acá segmentos, como observamos, puedo ir aumentando mucho más con la parte de arriba del teclado de direcciones o ir quitando. Al igual que si muevo también, vamos viendo cómo lo podemos hacer más grande. Lo suelto, simplemente me ha creado un espiral. También tenemos acá para crear una cuadrícula. Hago clic, lo arrastro. Cuando hago hacia arriba voy a crear filas con la tecla de direcciones. Cuando hago hacia abajo lo resto filas. Y cuando hago hacia la derecha voy aumentando columnas y cuando hago a la izquierda lo voy restando columnas. Lo suelto y ya tengo. Entonces también podríamos haberlo hecho perfectamente con pluma. Todo esto voy a elegirlo y voy a eliminarlo. Y por último tendríamos algo como una cuadrícula polar. Voy a hacer clic y voy a arrastrarlo también de esa manera. Incluso voy a hacer control Z. Ahora sí observamos mucho más grande. Y si vamos a ver el punto concéntrico, podemos aumentar la cantidad de divisiones. Si yo hago con la tecla de direcciones de la parte derecha, voy aumentando y vamos viendo que tenemos más divisiones. Voy aumentando o voy quitando totalmente hasta esa forma. Lo voy a aumentar hasta ahí y al igual que las líneas que van desde el centro hasta afuera, puedo ir aumentando la cantidad. Entonces, haciendo con las teclas de direcciones hacia arriba voy aumentando y con las teclas de dirección hacia abajo voy quitando. Entonces, yo quiero esa cantidad, ahora vengo y lo tengo. Y como hemos dicho varias veces, cada uno de los elementos y los puntos que tenemos acá son puntos de ancla totalmente modificables con la herramienta de acá de selección directa, tal cual lo utilizamos también para pluma. Entonces prácticamente es la misma modalidad de trabajo. Así que estas herramientas sirven para hacer unos pequeños efectos, unos pequeños elementos para ahorrarnos tiempo, pero todo ello podemos hacerlo perfectamente con la herramienta pluma. Cuando hacemos doble clic en algunas herramientas, por ejemplo acá, puedo cambiar alguna configuración del mismo. Entonces, como estoy haciendo doble clic, yo puedo venir y ver, por ejemplo, la longitud del mismo, el ángulo de inclinación, si vamos a rellenar o no la línea. Al igual que yo hago clic acá sobre el espacio utilizando esta herramienta sobre el espacio y no doble clic sobre la herramienta propiamente, me aparecen las mismas opciones. Entonces, si hago doble clic aquí en la herramienta o un solo clic en el espacio de trabajo cuando ya he seleccionado esta herramienta, me aparecen las mismas opciones. Igual se hace con arco, por ejemplo, puedo hacer clic, me va a aparecer las opciones y me dice cuánto de inclinación, la longitud, absolutamente todo para configurar. Lo bueno es que cada herramienta de estas tiene sus propias configuraciones individuales. Entonces voy a cancelar, por ejemplo acá, si hago doble clic hemos dicho, o un solo clic acá una vez seleccionado, es lo mismo.
Hago clic y tenemos de la espiral cuántos segmentos, el decaimiento, el radio. Entonces vemos que tenemos acá configuraciones contextuales propias de cada herramienta. Acá también haciendo doble clic me aparece esto. Tengo acá cuánto voy a sesgar y todo ello. Entonces también acá hago doble clic o haciendo clic aquí. La parte de esta cuadrícula polar tendría sus configuraciones respectivas. Para aumentar la cantidad que nosotros hemos visto con las teclas que podemos hacerlo, también podríamos hacerlo desde este lugar con las configuraciones que tenemos acá. La cantidad, por ejemplo, acá de divisiones radiales y de divisiones concéntricas. Es lo mismo prácticamente.